A tu tele rusa. Pues es la tele rusa de la semana y nos va a tomar mucho tiempo, pero bueno, nos vamos a ir hasta las 9:30. Si no lo tenían previsto, pues prevéanlo porque se va a poner muy bien esto. Somos en este momento 346 personas, 346 gracias, 346 invitaciones a que den me gusta si les gusta el vídeo, si les gustan los vídeos, pues denles me gusta. A suscribirse. Si hay suscriptores, YouTube dice, uy, esto hay que recomendarlo. Y si pueden apoyarnos en Patreon y en PayPal, en la descripción tenemos los enlaces para quienes nos puedan apoyar con alguna donación de carácter económico para seguir haciendo este canal y todas sus barbaridades. Bueno, contado eso, la tele rusa. Bueno, pues la tele rusa quiero comenzar hoy con una cosa que no salió en la tele rusa, sino en la televisión británica, pero que pone el acento en por dónde vamos. Este es el embajador ruso en el Reino Unido hablando días antes de la invasión. Rusia no tiene ningún interés en una guerra en Ucrania, pregunta la periodista. No es nuestra idea. Voy a estarlo cortando para poder traducirlo todo, porque no trae letreros. No es nuestra forma de hacer, no es nuestro estilo de vida. Somos un país pacífico. La guerra no va a ocurrir. ¿Está segura? Absolutamente, 100% seguro. Esto no va a ocurrir. Las maniobras militares llegarán a su fin este fin de semana. Y le pregunta a ella, ¿por qué crees que la gente no les cree a ustedes y cree que van a invadir? Esto es el 18 de febrero, 6 días antes de la invasión. Porque es una cuestión tipo Goebbels, donde si repites una cosa 100 veces, una mentira 100 veces, se convierte en verdad. Y algo que sí salió en televisión rusa, pero hace mucho, no esta semana, pero que nos pinta de cuerpo entero, no sé si fue estas últimas semanas, pero no la última, a Alexander Dugin, el gran filósofo de Putin. Hablando de filósofos, díganme cómo sabemos si lo que dice este filósofo es correcto o no es correcto. Es una guerra sagrada, no es ninguna coincidencia de que se haya declarado una yihad, es una guerra santa contra el occidente satánico, y si en principio Kadyrov puede encontrar el valor para decirlo abiertamente, no creo que nosotros debiéramos titubear en hacerlo. Sí, es una batalla ortodoxa, una batalla final apocalíptica, escatológica, entre la Rusia ortodoxa cristiana, la Rusia santa, contra el anticristo. Ese es el punto de esta operación militar especial. ¿Usted lo dice este filósofo? No, el que está aquí. No, el que está aquí. Ese. Es que no sé de qué lado estoy. Este filósofo dice que usted es parte del occidente satánico. Él está haciendo la guerra ortodoxa santa contra usted, y si usted apoya a Rusia, pues esto es lo que apoya. Porque este es el hombre al que le sigue el apunte con todo cuidado el señor Putin. Un estado, a ver, perdón, voy a empezar. Este señor, por cierto, es el esposo de Margarita Simonian, de Margarita Simonian, de la muñeca de hierro de Putin. Los dos son presentadores de la televisión y son propagandistas. Pero este señor Tigran Keosayan, los temas de esta semana fueron, primero que nada, la guerra nuclear. Y para promover la guerra nuclear participaron varias personas en tu tele rusa de esta semana. Tigran Keosayan dice, un estado nuclear no puede ser vencido en ninguna guerra. Si el liderazgo de esta nación tiene los testículos necesarios para usar armas nucleares precisamente en ese momento. Hablo de la creación de un precedente. Por ejemplo, un misil Kinzhal o Kaldir se sale del curso y la isla de Jersey
desaparece. La isla de Jersey en Inglaterra, por supuesto, en el Reino Unido. Los británicos le llaman a los misiles Kinsey los mataalegrías, los Killjoy. Al misil hipersónico Kinsal, que puede estar en un par de horas de Moscú a Londres. Les llaman mataalegrías. Todos allí se están poniendo histéricos hoy en día porque puede llegar a Londres desde Bielorrusia en 9 minutos. El misil mataalegrías, también conocido como Kinsal, tiene un alcance de más de 2.000 kilómetros y puede alcanzar 12 veces la velocidad del sonido. 9 minutos y hola Londres, o más bien hola Londres y adiós Londres. Son simpáticos cuando les entra por la comedia del holocausto nuclear, ¿no? El otro tema fueron las elecciones estadounidenses y allí hay que hacer un par de observaciones. Primero, buenos días, queridos amigos. Feliz día de interferencia en las elecciones de los Estados Unidos. Hoy son las elecciones en las que tenemos que interferir. Y que interfirieron. Lo ha reconocido hasta Prigozhin. Pero antes tenemos esta idea. ¿Qué tanto se apostaba por las elecciones del martes pasado? Si hubiera tratos políticos, hubiéramos salido antes del día 8. O sea, si hubiera habido un trato político entre Rusia y Biden, se hubiera anunciado el abandono de Jersón antes del día 8, que fueron las elecciones. Dice Solovyov, el propagandista número 1. Si hubo tratos políticos, teníamos que habernos ido antes del 8. Hubiera ayudado a los demócratas en las elecciones, hubiera sido un regalo para Biden. Por supuesto, es tan sencillo como que 2 y 2 son 4. Es precisamente por eso que lo anunciamos después del 8, el día 9, cuando ya no puede influir en las elecciones de Estados Unidos. Influir en las elecciones de Estados Unidos, esta es la Gaceta de Rusia, este es un medio oficial ruso, donde Yevgeny Prigozhin dice que Rusia interviene e interferirá en las elecciones estadounidenses de manera cuidadosa, precisa, quirúrgica y a su manera, como sabemos hacerlo. Durante nuestras operaciones dirigidas, sacaremos ambos riñones y el hígado al mismo tiempo. Es un hombre de negocios, uno de los oligarcas favoritos de Putin. Pero hubo la otra y la más dolorosa, el otro más doloroso tema de la tutela rusa de esta semana, y fue el que hay que mandar a los chicos a la guerra. Resulta que la movilización de 300,000 personas mayores de edad y reservistas, pues no está saliendo como esperaban. Entre otras cosas por las condiciones en las que está la gente mayor de edad allá. No hay muchas personas de mi edad que tengan mi condición física, por poner un ejemplo, por malo que sea el ejemplo. Entonces aquí un traductor de cine y vídeo, porque tienen que echar mano de gente realmente alucinante, explica. En vez de llamar a personas de 40 años con una educación superior, con un negocio, con una mujer y 3 hijos, cuya muerte en el frente nos provocará la necesidad de pagarle una pensión a la mujer y a los hijos, etc., deben ir los chicos de 18 años. No importa qué tan cínico suene esto, tendremos que enviarlos. Los niños tendrán que ir a trabajar en el ejército. Prestarán servicio 2 años, regreso. Tendrán que prestar servicio 2 años y participar en el combate. Es la única forma, y este es el tipo de ejército que podemos esperar, es lo que yo creo. No solo suena cínico, ¿no? Suena temible, pero Solovyov, el gran propagandista, que yo ya no lo presentaría como presentador de la televisión, dijo esto ante un grupo de jóvenes. Miren el número de empresarios, a la cantidad de empresarios que están alegremente renunciando a su ciudadanía rusa, que están avergonzados de ser rusos. ¿Cuántas personas se mudaron a otros países y dijeron, ustedes no entiendan, es terrible, el país está en guerra con sus vecinos, no podemos aceptar esto?
Perdón. No podemos aceptar esta guerra que tiene Rusia. Está hablando de la gente que se ha ido de Rusia avergonzada de lo que está pasando. Para ellos no hay concepto de la patria. La rusofobia se ha salido del gráfico. El odio de todas las cosas rusas. Odiar de la manera en que solo podrías odiar a tu propio hermano. Aquí hace un paréntesis un paralelo entre Caín y Abel y Ucrania y Rusia. Los ucranianos ahora odian a los rusos y es culpa de Occidente. Eso o la invasión, Vladimir. Eso o la invasión. Y aquí la gran mentira que se repite y aquí se les cuenta a jóvenes que se quiere mandar a la guerra. Cuidado. Si no hubiéramos intervenido el 24 de febrero, habría habido cientos de miles de víctimas. Perdona, hay cientos de miles de víctimas. Y casi todas son ucranianas, sobre todo civiles. La otra mentira. Durante mucho tiempo ahora ya no estamos luchando contra Ucrania. Allí está la OTAN y nosotros estamos totalmente solos. Somos muy pocos. Solo hay 150 millones de nosotros. Ahora David es Rusia y Goliat es el resto del mundo, es Ucrania. Ucrania con el apoyo, pero únicamente de armas del resto del mundo. Pero aquí es donde les invita a los chicos a pelear. Antes de que lo sepan, es momento de hechos reales en respuesta a lo que puede parecer algo divertido y de juego. Y entrar a formar filas junto a los héroes. Cuando su edad lo permita, estén listos para el odio que van a encontrar, incluido el de sus propios compañeros de la misma edad, que no entienden por qué Rusia debe existir. Tenemos que ganar. Tantos civiles están pereciendo hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, los civiles que están pereciendo son todos ucranianos. No ha muerto un solo civil ruso. No hay ninguna intención de impedir Rusia. Porque para ellos el odio es natural. Y nosotros solo estamos haciendo el trabajo duro. Estamos curando a la gravemente enferma población ucraniana. Porque nuestra causa es justa, la victoria será nuestra. Ustedes opinen lo que quieran, yo los dejo que opinen, pero a mí me recordó mucho esto que vi hace muchísimos años de una película de 1930, basada en una novela de un novelista alemán que peleó en la Primera Guerra Mundial y que recuerda cómo se lanzó a los jóvenes alemanes a la Primera Guerra Mundial. Sí, queridos alumnos, lo que debemos hacer es poner empuje en la batalla y reunir cada átomo de fuerza para poder ganar la guerra lo antes posible. Ustedes, hijos míos, son la vida de nuestra patria. Son los hombres con sangre de hierro de Alemania. Son los alegres muchachos que estarán dispuestos a combatir al enemigo cuando se les llame para hacerlo. No soy quien para sugerirles que ustedes deberían ofrecerse a defender su país. Pero me pregunto si se les ha pasado por la cabeza. Si las jóvenes se enorgullecen de quienes los usan, ¿por qué avergonzarse de ello? Sé que nunca han buscado ser héroes. No forma parte de mis enseñanzas. Hemos rezado para ser útiles y para tener un buen motivo de serlo. Ser el primero en el combate no debe despreciarse. Será una guerra rápida y habrá muy pocas bajas. Pero si hubiera muchas, recordemos una frase que dijeron los romanos cuando luchaban en tierras ajenas. Dulcet decorum est pro patria mori. Hermoso y digno es morir por la madre patria.
Pero ahora nos llama nuestra tierra. La patria necesita líderes. Tenemos que dejar a un lado las ambiciones personales y empezar a sacrificarnos por nuestro país. He aquí un glorioso comienzo para sus vidas. El campo del honor les llama. ¿Por qué siguen aquí? A usted, Krupp, ¿qué le retiene? Usted, Müller, ¿sabe cuánto le necesitan? Ah, veo que mira a su líder. Y yo también le miro, Paul Baumer, y me pregunto qué va a hacer. Iré. Y yo. Y allí van todos entusiastas a la guerra, a esa guerra horrorosa que fue la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, la guerra de las armas químicas, la guerra tan brutal que se pensó que era la guerra para terminar con todas las guerras, salvo por Hitler. Y ahora que creíamos que habíamos terminado con la guerra en Europa, salvo por Putin. A mí me recordó eso, no sé qué les recuerde a ustedes, pero esta fue su tele rusa de la semana.